Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados de Occidente planean nuevas sanciones contra las cadenas de suministros rusas y los sectores económicos que juegan un papel clave en la guerra en Ucrania. El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, afirmó en Londres al comienzo de un viaje europeo para consultar a los aliados sobre las sanciones contra Rusia que el objetivo era socavar la capacidad del Kremlin para operar su maquinaria de guerra. Y es que Rusia no produce internamente una cantidad de las cosas que necesita para así construir su equipo militar. Y por eso entonces quiero saludar en este momento a nuestro primer invitado del día. Él es Enrique Feas, técnico comercial, economista, investigador principal de Real Instituto Elcano. Gracias, Enrique, nuevamente por estar con nosotros en este espacio de France 24 Directo América. La pregunta entonces, ¿cómo afectan estas sanciones a Rusia, a la cadena de suministros en todo el mundo? Bueno, lo cierto es que lo que se ha demostrado es que las sanciones iniciales que se aplicaron contra Rusia han demostrado ser insuficientes, al menos, por ejemplo, para mantener el rublo o para hacer caer el rublo o para impedir que Rusia siga financiando la guerra. Entonces, se quiere profundizar un poco más en las sanciones, sobre todo utilizando sanciones de segunda ronda, es decir, evitar los subterfugios o la vía que tienen los rusos de utilizar mecanismos alternativos para impedirlas. El problema es que nos pilla en un momento en el que ya de por sí teníamos fuertes restricciones en las cadenas de valor por los problemas de China y su aplicación de COVID-0 y por los problemas energéticos, y eso lo que va a hacer es tensar todavía más los precios por el lado de la oferta en todo el mundo. Claro, y también recordamos, Enrique, que veníamos de una afectación en la cadena de suministros por cuenta de la pandemia. ¿Esto qué tanto lo va a empeorar? Bueno, la verdad es que no hay ningún indicador que nos haga pensar que las cosas están mejorando. Tenemos, por ejemplo, por el lado de China, el problema del cierre de regiones tan grandes como Shenzhen o como Shanghai, y eso unido al fuerte crecimiento de los precios energéticos y los problemas derivados de las sanciones a Rusia, productora de un montón de materiales muy importantes para determinadas industrias, y la incapacidad de Ucrania para seguir exportando otros materiales también muy importantes, lo que va a hacer es multiplicar, si cabe, las tendencias inflacionarias que ya teníamos en los meses anteriores. O sea, no hay ningún elemento, digamos, que contribuya a amortiguar lo que ya veníamos sufriendo en los pasados meses, sino todo más, incluso más a acentuarlo. Claro, y además, Enrique, recordemos que estas sanciones también, por supuesto, afectan a los puertos y todas las vías como del comercio de Rusia, también a Ucrania, digamos, pero por la situación de guerra, el asedio de las tropas rusas a Ucrania. Ahora yo le quiero preguntar entonces si otras rutas marítimas, otras vías de comercio, evidentemente esto aumenta los costos en todas estas exportaciones e importaciones. Claro, el problema es que no es solo una cuestión de existencia de vías alternativas, de rutas alternativas, sino también de formas alternativas de carga. Es decir, nos encontrábamos ya antes de la guerra de Ucrania con restricciones, pues, de buques metaneros, de buques contenedores que nos impedían hacer frente a mecanismos alternativos de transporte. Es decir, ya no es solo cuestión de que haya rutas, sino también que existan mecanismos de canalización o formas de transportar esos bienes, incluso por rutas alternativas. También, Enrique, hay una cosa que me gustaría entender un poco más. Lo que dijo Rusia de cobrarle el gas que ellos exportan a los países considerados por el Kremlin como inamistosos en rublos. ¿Cuáles son los efectos que va a tener, ¿no? Y ya la Unión Europea evidentemente rechaza toda esta postura. Pero, o sea, ¿qué pasa cuando estos países entonces deciden pagar en rublos? ¿Eso de alguna manera fortalecería el rublo? ¿Por qué lo hacen? Bueno, eso fortalecería el rublo si el rublo fuera una importante moneda de divisa, una divisa de reserva internacional, pero no lo es. Entonces, la realidad es que lo que aumenta la demanda de rublos es igual que lo que aumenta la oferta de rublos. Es decir, está vinculado únicamente a la compra de gas. No existe ningún incentivo por parte de los países a mantener rublos que no sean para comprar gas, lo cual, en teoría, el efecto es neutral. Es decir, es lo mismo comprar rublos para comprar gas y pagar euros a cambio de rublos que directamente cambiar gas por euros.
de modo que estamos hablando de una decisión más bien desde el punto de vista político. Yo creo que se trata fundamentalmente de un mensaje que quiere lanzar Rusia a evitemos la necesidad de utilizar divisas de Occidente para canalizar el comercio internacional. Es decir, es una especie de resistencia al monopolio de facto que existe por estas monedas, pero que es un monopolio no necesariamente buscado, sino que se deriva de la altísima demanda que existe de bienes y servicios europeos y estadounidenses y de productos financieros que no existen en el caso ruso. Ahora, entre todo esto que estamos viendo y precisamente hablando de la energía, le quiero preguntar, Enrique, si el mundo está, digamos, a portas de una real crisis energética. Ya estamos en medio de una importante crisis energética y creo que el impacto va a ser grande en todo el mundo. Estamos en una crisis muy similar a la que hubo en los años 70, aunque utilizamos menos energía que la que utilizábamos entonces. Pero eso se va a trasladar en forma de mayores precios, en forma de crisis alimentaria derivada de los problemas de suministro de determinados alimentos, subidas de tipos de interés que van a alterar los equilibrios financieros de determinados países emergentes y, por desgracia, me temo que estamos en una situación muy tensa y si no se soluciona pronto la crisis y no termina pronto la guerra, creo que nos toca vivir momentos de inestabilidad económica y financiera en los próximos meses. Digamos que mañana, siendo optimistas, se soluciona este conflicto. Una vez ya igual solucionado, ¿cuánto tiempo se tardaría para que todo este orden energético, digamos, se normalice y no poder estar entonces en esta crisis energética, Enrique? Es muy difícil de decir. Hay una parte de la economía que ya se está ralentizando como consecuencia de las peores expectativas y una fuerte caída de las inversiones, pero incluso aunque se solucione la crisis desde el punto de vista militar, es muy probable que gran parte de las sanciones se vayan a mantener. Es improbable que haya una solución que permita eliminar las sanciones. Y también yo creo que hay alguna serie de equilibrios que han cambiado para siempre en relación, por ejemplo, con Rusia, en relación, por ejemplo, con China. Y creo que vamos hacia un cambio de orden que va a tardar en volver a la normalidad. Es decir, no creo que volvamos tan rápidamente a la normalidad que teníamos antes de la guerra de Ucrania. Y que además ese orden se traduzca también en buscar energía limpia y renovable en vez de seguir buscando fósiles por el bien del planeta también, como lo dijo el secretario general de la ONU. Enrique, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Directo América. Un gran abrazo. Gracias, igualmente.